verdades aquí. Números capítulo 19, comenzaremos con el verso número 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Antes de darles el título, antes de orar, yo quiero hacer un pequeño comentario sobre ese 10º verso, la palabra extranjero. Quiero que se den cuenta de esa palabra y quiero que la subrayen. En las noticias es muy popular, cada día cuando encendemos el televisor escuchamos la retórica de la inmigración ilegal. Y hay gente en ambos lados del argumento, y es algo quebrantador, por cierto. Es una situación quebrantadora. Pero muchos han tratado, del lado de la oposición, aquellas personas que están dispuestas y que son pro fronteras abiertas, de utilizar el libro de Levíticos y otros pasajes para justificar que abramos las fronteras a cualquier persona utilizando la palabra extranjero. Pero leí algo muy interesante apenas hace unos días de un rabino judío que era un erudito talmúdico. Él comenzó a desglosar esta palabra extranjero y dijo: es importante notar que en el contexto que se utiliza esta palabra extranjero con relación a Israel, una palabra mejor sería convertido. Estos eran gentiles que habían llegado a Israel y que dijeron: vuestro Dios será nuestro Dios, vuestra gente será nuestra gente. Ellos se despojaron de todos sus ídolos, ellos se despojaron de todas sus ideologías paganas y se convirtieron en judíos prosélitos. Así que esto nos dice enfáticamente que no debemos abrir las fronteras a cualquiera. Ellos deben convertirse a la ideología y el pensamiento de Estados Unidos y a la manera de actuar y al estilo de vida de Estados Unidos. Significa que el inglés debe ser su idioma. Eso significa que deben saludar a la bandera estadounidense. Eso significa que su alianza es a los Estados Unidos y no al país del que salieron. Sé que algunas personas me van a llamar racista, me van a llamar intolerante, me van a llamar fanático. Pero si yo me emigrara a otro país, yo tendría suficiente respeto por ese país. Para ser un ciudadano apropiado adoptando quienes ellos son. No podemos convertirnos a ellos, ellos deben convertirse a nosotros. Y quiero ministrar el día de hoy sobre el título del mensaje: la ley de la vaca alazana. Este es un tipo del Antiguo Testamento
que es una imagen del Calvario. Representa la cruz. Y estoy alegre en decir el día de hoy que yo soy un predicador de la cruz. Y no me retracto de nada sobre esa declaración. La ley de la vaca alazana, inclinen su rostro. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Damos gracias por el Espíritu del Señor que sentimos en medio nuestro. Te damos gracias el día de hoy por el Espíritu Santo que nosotros sabemos que se está moviendo en la vida y corazones de la gente. Estoy parado aquí el día de hoy y estoy parado sabiendo que debo depender total y completamente del Espíritu Santo. Yo pido tu unción para entregar lo que tú has puesto en mi corazón. Llévalo al corazón de tu pueblo y úngelos para recibir y para comprender también. Y Señor, te damos toda la alabanza y toda la gloria y todos decimos amén y amén. Saben, yo no planeé hacer esto, no estaba en mis pensamientos ni en la planificación de este mensaje hasta que entré a la plataforma el día de hoy y vi el himnario que estaba colocado ahí. Y realmente todo lo que les puedo decir es que fue el Espíritu Santo el que me dirigió a este salmo en particular, porque como les dije, no estaba en mi mente antes de este mensaje, pero solo quiero leerles unas cuantas estrofas de un himno hermoso. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Y el coro dice, mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Y me encanta la última estrofa, en la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Una vez más, permítame decir, mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador en el Calvario, aleluya. Saben, nosotros aún después de todos estos años hemos tratado de presentar este mensaje y no es un mensaje nuevo, no es una nueva revelación a ningún hombre en esta plataforma, simplemente es un énfasis sobre lo que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo con respecto al mensaje de la cruz. Ahora, tienen que entender algo el día de hoy. El mensaje de la cruz es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la cruz. No hay ningún nuevo pacto sin el Calvario. Ahora, ¿entienden ustedes eso o no? Tan maravillosa, tan majestuosa, tan milagrosa que fue la encarnación. La encarnación no expió el pecado. Tan maravillosa como fue la resurrección. La resurrección no es el lugar en el que usted recibió el perdón por su pecado y transgresiones. La resurrección jamás estaba en duda, porque Cristo fue un sacrificio perfecto. Él fue la ofrenda por el pecado literalmente, cuando lo clavaron a esa cruz, y porque no había pecado en él, la muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo contener y Satanás no lo pudo contener. ¡Aleluya! La resurrección es la ratificación de que consumado es de una vez y para siempre. ¡Aleluya! Tan sublime como ese día bienaventurado que esperamos todos, del que hemos estado cantando el día de hoy, el arrebatamiento. Sin el Calvario no habría nadie a quien arrebatar. Estoy tratando de hacer un punto. Toda y cada cosa con respecto al cristianismo bíblico está centrado en y alrededor de la cruz. Y me voy a atrever a decir esto. Usted no puede entender apropiadamente la Biblia sin un entendimiento apropiado de la expiación. No puede. Es imposible poder entender la palabra de Dios fuera de un entendimiento propio, apropiado y perfecto de la expiación.
Si usted no entiende la expiación, usted no entiende a Jesús. Y si usted no entiende a Jesús, usted se va a equivocar con la Biblia toda y cada vez. ¿Aló? ¿Está alguien aquí o no? La cruz no solo es una doctrina, sino el fundamento del cual toda doctrina bíblica está basada. Aleluya. En 1914, entre 350 y 400 hombres y mujeres se reunieron en la pequeña ciudad de Hot Springs, Arkansas. Y esta ciudad es una ciudad hermosa. De hecho, Hot Springs es donde yo compré a Boudreaux. Para los que no saben, yo solía tener un bulldog llamado Boudreaux. Y bueno, antes de terminar la historia, tengo que contarles esto. El otro día estaba en el auto y Ryder, mi nieto más grande, él estaba en el asiento de atrás y yo tuve que poner a dormir a Boudreaux hace un par de años. Tenía cáncer, diabetes y bueno, su calidad de vida ya había quedado en casi cero. Así que tuve que llevarlo al veterinario para dormirlo y no voy a mentir, yo lloré como un bebé. Lloré como un bebé. Y Ryder me dijo, abuelo, le dije, sí, Ryder, ¿extrañas a Boudreaux? Yo le dije, sí, lo extraño. Él me dijo, yo también. Y después hubo una pausa y me dijo, él está en el cielo con Elvis. Miren, yo no tengo ni idea de dónde salió eso. Yo solo me reí y continué. Bueno, es niño, dije yo. Pero Hot Springs es donde compré a Boudreaux. De hecho, yo salí de Baton Rouge el tercer día después de Katrina. Y me dirigí hacia Hot Springs y bueno, yo estaba comprándolo de un criador que era de descendencia del este de Europa. Sabía que no era estadounidense. Cuando hablé con él por teléfono detecté el acento. Me dijo que tenía 2 meses de edad y me dijo, vamos a reunirnos contigo en este parque. Está en medio de Hot Springs. Y así podrás pasar unas horas con él y decidirte. Así que yo me reuní con ellos ahí. Lo sacaron de la jaula y estaba así de grande nada más. Si alguna vez han visto a un cachorro bulldog, están llenos de arrugas. Son lenguas y arrugas, es todo lo que son. Y bueno, él jamás había caminado en el césped y yo lo tenía ahí, estaba acariciándolo. Pero creo, la gente, ellos estaban actuando muy extraño. Habían como 4 y yo dije, ¿4 de ustedes para un cachorro? Y me lo dieron y estaban ahí todos ahí y se me quedaron viendo. Y me sentí un poco extraño. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Y finalmente uno de ellos, en su inglés entrecortado, dijo, ¿es usted pariente de Jimmy Swaggart? Y yo le dije, bueno, sí, él es mi padre. Él me dijo, nosotros somos de Ucrania y solíamos sintonizar la programación. Y somos salvos y llenos del Espíritu y... ¡Aleluya! Pero ese parque en donde yo estaba, cuando salí de ese parque, yo comencé a caminar a propósito por la calle principal ahí en Hot Springs, porque yo sabía que el edificio ya no estaba ahí, pero yo quería ver si tenían un marcador histórico y lo tenían, lo encontré. En 1914, como les dije, entre 350 y 400 hombres y mujeres llegaron de todos los Estados Unidos a Hot Springs, Arkansas. Estuvieron casi 2 semanas ahí. Rentaron el salón de música que era el auditorio del que estoy hablando, que ya no existe. Habían llegado de organizaciones bautistas, algunos eran metodistas, algunos eran presbiterianos y algunos eran congregacionalistas, pero tenían una cosa únicamente en común: todos habían sido recientemente bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y el movimiento de la calle Azusa comenzó en 1906, así que esto fue apenas en los primeros días. Y se reunieron todos con el único propósito para ver si el Espíritu Santo podía dirigirlos a comenzar una organización, y así fue, lo cual se convirtió en las Asambleas de Dios, la denominación más grande del Pentecostés en el mundo. Y yo solo quiero decirles esto: no hay nada malo con ser parte de una denominación. Sin embargo, es completamente incorrecto el denominacionalismo. ¿Aló? No hay nada malo con una organización que tenga una constitución y leyes
pero cuando la Constitución y las leyes y las reglas y regulaciones son del mismo tamaño que la Biblia, algo está mal. No hay nada de malo con respetar a la gente que tiene una posición en esas denominaciones, pero jamás cometan el error de que solo por el hecho de que alguien tiene un título delante de su nombre significa que es una posición espiritual. No lo es. Es una posición hecha por el hombre, y si ellos están en esa posición no tiene nada que ver con su espiritualidad o su falta de espiritualidad. Quien quiera que sea que esté en esa jerarquía, tal vez sean hombres y mujeres de Dios, o tal vez todos sean primos hermanos del anticristo. La posición no significa nada. El título no significa nada. Necesitamos todo eso para las reglas y regulaciones. Estoy tratando de hacerles entender el punto de que una denominación jamás debe estar antes de la palabra de Dios y Jesucristo. Y no es lo que la denominación dice, sino lo que la Biblia dice, en toda circunstancia y en toda situación. Y en ese grupo había una pareja joven, Alice Reynolds Flower y su esposo J. Roswell Flower, que llegarían a ser, creo que el hermano Flower tuvo toda posición en particular que uno puede llegar a tener en las asambleas de Dios, y ellos eran hombres y mujeres de Dios. Ella hizo una declaración en 1914. Ella dijo: usted puede ser un discípulo de un hombre o de una organización hecha por el hombre sin la cruz o sin el sacrificio, pero no de Cristo. Voy a volverlo a repetir. Usted puede ser un discípulo de un hombre o de una religión hecha por el hombre sin cruz o sin sacrificio, pero no puede ser parte de Cristo. Una religión sin cruz es una religión sin Cristo. Eso es lo que la hermana Flower dijo. Lo voy a volver a leer. Usted puede ser discípulo de un hombre o de una organización de hombres sin la cruz o sin sacrificio, pero no puede pertenecer a Cristo. Una religión sin cruz es una religión sin Cristo. Y esa es una verdad que es tan real el día de hoy como lo fue en 1914 y como lo fue en 1814 y como lo fue en 1714 y como lo fue hace 2000 años cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. No existe ningún acceso a la presencia del Señor sin pasar por el Calvario primero. ¡Aleluya! Nos reunimos para reunión de oración ayer en la mañana y todos los sábados en la mañana. Y yo comencé a orar y dije: Padre, yo vengo ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, y ahora estas son las palabras que yo dije: qué privilegio es poder entrar al trono de la gracia. Y Señor, yo entiendo que no es por quien yo soy que me das el acceso. No es por lo que yo he hecho lo que me da el acceso. No es lo que no hago lo que me da el acceso. Mi acceso es por causa de la sangre de tu Hijo Jesucristo, y porque su sangre ha sido aplicada a mi corazón, yo ahora tengo el acceso al trono de la gracia para mi oportuno socorro. La cruz, la cruz, la cruz. Es imposible que sea exagerado el mensaje de la cruz. Como les dije hace un momento, la cruz no solo es una doctrina entre muchas otras doctrinas, sino es el fundamento de la cual toda doctrina bíblica fluye. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue el precio por la redención del hombre. La cruz tenía que ser. No había ninguna otra manera para que pudiera ser lidiado el pecado de una vez y para siempre. La sangre de toros y machos cabríos solo podían cubrir el pecado, pero no remover el pecado. El único remedio para el pecado es la cruz. 2 Corintios 5:21 nos lo dice: al que no conoció pecado, por nosotros, hablando de su Hijo Jesucristo, lo hizo pecado, y en el griego literal dice, lo hizo la ofrenda de pecado. Él era la ofrenda de pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Queremos hablar de justicia y de santidad. Bueno, todo eso viene automáticamente en el momento de la confesión de fe y del arrepentimiento del pecado. En ese momento, por causa de lo que Jesús hizo hace 2000 años,
usted es hecho justo, usted es hecho santo. En ese momento usted entra a la familia de Dios, usted es un hijo, usted es una hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Lo importante no es la iglesia a la que usted asista, ni tampoco cuánto dinero usted da en el ofrendero. Y más le vale que esté dando algo. No se trata de qué tantas buenas obras haga, sino si usted ha ido a la cruz, si la sangre ha sido aplicada a la puerta de su corazón. Oh, la única respuesta para el pecado es la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Solamente hay un remedio: que se encuentre entre nosotros y la ira de Dios que todos merecemos. Y lo único que está entre nosotros y la ira de Dios es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! El mensaje de la cruz, escuchen, puede encontrarse en los 39 libros del Antiguo Testamento. Pueden encontrar la verdad de la cruz en los 39 libros del Antiguo Testamento a través de los tipos, las figuras y las sombras. Por eso es que tienen que conocer los tipos, las sombras, las figuras. Por eso es que tienen que comprar los comentarios. Si realmente quiere conocer la palabra de Dios, tiene que entender los comentarios bíblicos que tenemos. Hace 3 años, en el fin de semana de Pascua, en el fin de semana de Resurrección, comenzaron a anunciar, lo escuché no recuerdo si fue en la radio o en la televisión, pero escuché el anuncio que decía que en ese sábado en la noche de el fin de semana de Resurrección, que Billy Graham transmitiría su último sermón grabado en video. Tendríamos servicio esa noche, por supuesto, era campaña y sabía que no iba a poder ver o escuchar la mayoría, pero yo sabía en qué canal en XM Radio estaría transmitiéndose, y en el momento que terminamos me subí a mi auto. Después de que salí del auditorio, encendí el motor y en un segundo comenzó el mensaje y la voz del hermano Graham comenzó a transmitirse, y su voz era débil. Su voz era débil. Se podía sentir y escuchar la edad en su voz. Él estaba tan débil que no podía hablar por mucho tiempo. Hablaba solamente 1 minuto o 2 y después tocaban un videoclip de una alabanza o algo. Después él regresaba y comenzaba otra vez, pero me impactó. Yo no voy a dar todos los detalles de lo que dijo, pero el tema es lo que me impactó. Eso es lo que él seguía diciendo. Seguía diciendo: iglesia, regresen a la cruz. Iglesia, regresen a la cruz. Seguía diciéndolo una y otra vez: iglesia, regresen a la cruz. Y al mundo le decía: deben venir a la cruz para la limpieza y el perdón. Iglesia, regresen a la cruz. El mundo debe venir a la cruz porque no hay ningún otro lugar de limpieza y de perdón de pecados fuera de lo que Jesucristo hizo en el Calvario hace 2000 años. Yo podía sentir la compasión en su voz, podía escuchar a este hombre al estar viendo él toda su vida entregada al predicar el evangelio, y él resumió todos los sermones que él había predicado y todos los libros que había escrito, todas las lecciones que había dado y todas las charlas que había dado. Él lo redujo todo a una cosa: la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Iglesia, regresen a la cruz. Iglesia, regresen a la cruz. No solamente es para nuestra justificación, sino que la cruz también es para nuestra santificación. Y después, hace como 2 meses, la Asociación Evangelística de Billy Graham publicó una porción de la voluntad y el testamento del hermano Graham. Publicaron aquella parte que escribió especialmente por su familia, que no tenía ni idea que existía, hasta que recibieron la copia después de su muerte. Quiero leer una porción. Primeramente me encomiendo completamente en las manos de mi Salvador, el Señor Jesucristo.
sabiendo por la palabra de Dios que a través de su sangre derramada, mis pecados han sido expiados y eliminados, y a través de sus méritos podré ser presentado irreprensible en la presencia de su gloria. Desde la adolescencia he encontrado gozo y paz creyéndole a Dios en vez de confiar en las opiniones cambiantes del hombre. Ha sido mi supremo gozo trabajar bajo su servicio. Reconozco que a menudo he desilusionado al Señor, pero Él jamás me ha desilusionado a mí. Y esa es la parte que quiero que escuchen. Les pido a mis hijos y nietos que mantengan y defiendan a toda costa y a cualquier costo de sacrificio personal la bendita doctrina de la expiación completa por el pecado a través de la sangre del Señor Jesucristo una vez ofrecida, y solo a través de eso. Él les dijo, tienen que defender la fe, tienen que defender el fundamento del cristianismo, que es la cruz, Jesucristo y el crucificado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran legado! Yo sé que sus hijos van a continuar y sus nietos van a continuar. Y yo lo voy a decir el día de hoy. Si el Señor tardara y mamá y papá partieran con el Señor, yo aún voy a predicar la cruz. Y cuando yo me vaya, Gabriel va a estar aquí predicando la cruz. ¡Aleluya! No existe ningún otro mensaje. Toda verdad bíblica. Y sigo repitiéndome, pero tenemos que entender, ¿saben? Por eso es que Dios nos comparó a las ovejas. Las ovejas no son los animales más inteligentes en el reino animal. Leí en cierta ocasión que las ovejas literalmente mueren de sed, sin embargo hay agua más adelante. Tienen que ser dirigidos a todos lados. Nosotros tenemos que ser dirigidos también. ¿Aló? En el primer verso que les leí el día de hoy, la Escritura claramente nos dice que esta ley de la vaca alazana fue dada a Moisés directamente por Dios. No vino del sacerdote, sino que era una comunicación directa entre Dios y Moisés. Era como que, aunque el libro de Levíticos ya había presentado todas las fiestas y todos los sacrificios y cómo debían conducirse y cómo debían ser oficiados y cómo debía conducirse todo, pero ahora él viene en un libro nuevo y es casi como que él introduce un apéndice. Y yo creo que él lo hizo por una razón. Esa razón era para mantenerlo ante nuestra atención. Miren, si solo hubiera sido cualquier otra ley, un sacerdote hubiera podido hacerlo. Y estaría en el libro de Levítico. Pero con la intervención directamente del Señor, dándole a Moisés lo que él quería que se hiciese con respecto a la ley de la vaca alazana, ese es el Señor diciéndonos, no ignoren esto. No permitan que esto pase desapercibido. Pongan atención a lo que estoy haciendo. Pongan atención a lo que están viendo. Pongan atención. Y eso es lo que nos está diciendo, iglesia, pongan atención. No permitan que las cosas de la cruz pasen desapercibidas y quiten sus ojos de las otras cosas. No hay nada que pueda satisfacer la sed del corazón humano aparte de Cristo y el crucificado y su resurrección. George Williams, el gran erudito irlandés bíblico del Antiguo Testamento, él dijo esto. Él dijo, los sacrificios de Levítico conciernen la adoración. Esta provisión para el pecado, dijo él en Números, fue hecho para el peregrinaje. En otras palabras, para nuestro caminar diario ante Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo puso o lo pone en este libro, tratando de mostrarle a Israel y tratando de mostrarnos hoy que debemos tener nuestra fe en la cruz todo y cada día. Nuestro caminar diario jamás debe cambiar. Y ese caminar es, mi fe está en Cristo y en lo que Él hizo en el Calvario y en eso nada más. No pondré mi fe en un hombre, no pondré mi fe en una iglesia. Mi fe no está en una denominación, mi fe está en Jesucristo y en el crucificado. Como la ofrenda de pecado en la cruz del Calvario que expió por mis pecados e hizo el camino para que yo entrara y tomara parte de toda la bondad y de las bendiciones del Señor. Aleluya.
Todo don perfecto y bueno viene de arriba, aleluya, y viene por causa de lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Él dijo, traigan una vaca alazana. Ahora, yo no soy Ustedes que son miembros de la iglesia aquí saben que no soy amante de la naturaleza. Cualquier persona que duerme en una casa de campaña en medio del bosque, mientras que haya habitaciones de hotel con aire acondicionado cerca, no tiene sentido común. Aparte de eso, hay ruidos extraños en el bosque en la noche. Así que yo no sé mucho acerca de vacas. Esta es mi experiencia. Miren, esta es la suma de toda la experiencia que yo tengo con vacas. Estaba predicando en Pensilvania, en una iglesia que literalmente estaba en medio de la nada. Estaba a 30 millas del pueblo más cercano. Pueblo granjero. Les digo que yo conducí por todo camino alternativo y de repente ahí me encontré, estaba la iglesia, era una iglesia grande también, una congregación muy grande. Y normalmente me habían hospedado y yo ya había visitado 3 o 4 veces y me hospedaban en un hotel y yo tenía que conducir 30 millas de ida y 30 millas de vuelta. Pero esta vez cuando me recogieron me dijeron, buenas nuevas para usted. No tiene que quedarse a 30 millas de aquí. Yo le dije, muy bien. Pensaba que tal vez habían construido un hotel o algo. Y me dijeron, no, uno de los miembros de la iglesia, que era un granjero, se mudaron y su casa no se ha vendido y usted se va a quedar en su casa. Y yo le dije, ¿a solas? ¿En medio del bosque? Así que yo llegué y bueno, estaba bien. Simplemente es extraño quedarse en la casa de la gente, especialmente si ellos no están ahí. Es algo extraño. Uno no sabe qué hacer o qué no hacer, no tocar nada, ¿verdad? Así que después del servicio llegué y me alisté. Mi cama estaba enseguida de la ventana y cruzando la calle había otra granja. Y cada una de las noches, comenzando como a medianoche, todas esas vacas se reunían enseguida de la cerca, enseguida de mi ventana. Y comenzaban a platicar entre ellas mismas toda la noche. Vacas rumiantes. Y ahí estaba yo. Ahora miren, esta es la verdad. No estoy exagerando. Les estoy diciendo la verdad de lo que hice. Yo me irrité tanto porque yo no duermo bien ya de por sí. Y estaba tratando de dormirme con un montón de vacas rumiando. Jamás se detuvieron. Y miren, antes de decirles eso, lo más extraño de todo es que yo vi a una vaca durmiendo de espaldas con sus patas en el aire. Y yo dije, Dios mío, estas vacas están locas. Les puedo dramatizar, pero a ustedes les va a dar un ataque. Y bueno, yo estaba gritándoles por la ventana, ¡cállense! ¡Cállense! Y ellas... Y no estoy exagerando. Para las 3 de la mañana el domingo, ya me había hartado. Corrí hacia afuera, agarré piedras y comencé a arrojárselas a las vacas, diciéndoles, váyanse, váyanse de aquí. Y ellas las esquivaban. No le pegué a ninguna. Las esquivaron todas y bueno, yo me di por vencido, me di la media vuelta y de repente... Pero me dicen, yo he leído, y estoy bromeando, sí sé esto. Una novilla simplemente es una vaca joven que no ha dado a luz a un becerro aún. Y era roja, literalmente era roja. Una vaca alazana. Esa vaca alazana, significando por el color rojo, era un tipo de Cristo, hablándonos de su humanidad. Después la palabra del Señor nos dice que esa vaca alazana tenía que ser perfecta. Esto nos dice que Cristo era perfecto externamente y sin falta internamente. Él era perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Todos estamos trastornados mentalmente, pero Él es justo. No podemos caminar bien, pero su caminar es un caminar perfecto. Decimos cosas que no debemos decir, pero toda palabra que Él habla trae esperanza y trae paz y trae consuelo. Estamos nosotros tan mal
Esta nación está tan destrozada y la iglesia está tan mal y tan destrozada como el mundo lo está, pero solamente hay un constante en todo el ruido de la religión y en todo el ruido de la política. Hay una voz que aún hace la diferencia y esa es la voz de Jesucristo, y nosotros tenemos esa voz por causa del Calvario. ¡Aleluya! Antes del Calvario nadie podía venir a la presencia de Dios. Solamente un día, el día de la gran expiación, cuando el sumo sacerdote tenía que amarrarse un cordón en su tobillo y una campana, y él entraba para ofrecer sacrificio por los pecados de Israel. Y aquellos que se reunían afuera seguían escuchando el sonido de las campanas, porque si las campanas dejaban de sonar, significaba que el sacrificio no había sido aceptado y ese sacerdote había muerto. Yo le doy gracias a Dios que cada día cuando me levanto puedo escuchar esas campanas sonar. Puedo escuchar esas campanas sonar. Puedo escuchar esas campanas sonar. Hubo un sacrificio perfecto de una vez y para siempre. ¡Aleluya! Oh, miren, alguien necesita alabar a Dios. Las campanas, suenan las campanas, suenan las campanas, suenan. Vamos, entren, vengan, entren. Dice, sobre la cual no se haya puesto yugo, el yugo, ese yugo pesado que era diseñado. Ahora dense cuenta de eso. Una vez más, yo no soy granjero, así que por favor perdónenme. Me gusta el asfalto, no la tierra. Ese yugo empujaba la cabeza del animal hacia abajo. Así que todo lo que veía era el suelo que estaba delante de él. Todo lo que hace el pecado es aplastarlo. Y todo lo que usted puede ver es la tierra. Pero Jesucristo, el momento en el que usted fue salvo, Él levantó ese yugo. ¡Aleluya! Y ahora no tiene que caminar con la cabeza agachada, sino que puede caminar con sus hombros enderezados y su cabeza en alto y sus ojos fijados adelante, diciendo: yo ya no soy un alcohólico, ya no soy un hombre o una mujer de pecado, sino que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No hay yugo de atadura y pecado más. ¡Aleluya! El hecho de que no había yugo sobre la vaca significa que Cristo jamás, ni una sola vez, estuvo atado. Sin embargo, nosotros literalmente nacemos en ataduras. Por causa de la caída, nacemos por una simiente corrompida, la simiente del hombre. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica, que crece dentro de nosotros y tiene ese dominio. Cuando Dios creó a Adán, todo lo que tenía era naturaleza humana. En el momento que pecó y Adán fue visto como la cabeza federal de todo el universo, él era visto por Dios como el padre de todos nosotros. A través de sus lomos debía venir la raza humana. Y si él no hubiera caído, Adán y Eva hubieran procreado hijos e hijas de Dios. Pero por causa de la caída, en el momento que Eva comenzó a dar a luz, todo hijo nacido desde entonces ha nacido en pecado. Nacido bajo maldición. Nacido a sufrir la ira y juicio. Y no hay manera de cómo rodear eso. No hay otra manera de cómo negar la naturaleza pecaminosa. A mí me entretiene tanto escuchar a predicadores tratar de negar la naturaleza, pero no hay ninguna otra respuesta que nos diga por qué es que la gente hace lo que hace, más que una naturaleza dentro de la gente que los conduce, que los empuja, y su fuerza de voluntad no es contrincante para el poder de las tinieblas. No me importa cuántas lenguas hable usted, no me importa cuántos dones del Espíritu fluyen en usted, usted no tiene la fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte para pararse en contra de las tinieblas. Yo no creo eso. Bueno, entonces no conoce la Biblia. El Señor le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, que tu fe no falte. Aquí estaba Pedro, el príncipe de los discípulos,
que en el momento de su prueba, un hombre ya maduro no pudo hacerle frente al cuestionamiento de una adolescente jovencita. No me digan que jamás van a hacer ciertas cosas. Permítanme ayudarles también. No me importa a cuánta iglesia usted vaya, no me importa cuántas escrituras usted conozca, si usted no mantiene su fe en donde se supone que debe estar, si su fe es desenfocada, usted va a encontrar que esa naturaleza pecaminosa revivirá en usted y va a encontrar deseos pecaminosos surgiendo en su corazón que antes jamás lo plagaron cuando estaba en pecado. Y ellos lo empujarán más y más fuerte, y usted puede escribir todas sus faltas en un pedazo de papel todo el día, hacerlo pedazos y arrojarlo, y no significa nada. Puede ir a decirle las cosas a un hombre, no significa nada. Puede ir a un sacerdote, no significa nada. Solamente hay una manera por la que el hombre pueda levantarse en contra de los poderes de las tinieblas y la tentación, y eso es mientras que nuestra fe esté puesta seguramente en lo que Cristo hizo en el Calvario. Habiendo hecho todo, estad firmes. Yo no seré movido. Tal vez yo no sepa dónde se encuentra en la Biblia, tal vez yo no pueda citar todo verso, pero mi fe no está en mí, sino que está en Jesucristo y en Él crucificado. Él es mi fortaleza, Él es mi poder. No tengo fuerza ni poder, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo por causa de la cruz. Tengo que apresurar. El verso 3 dice que y Él la sacará fuera del campamento, y esto nos dice que Cristo fue dirigido por el Espíritu al Calvario para ser ofrecido como nuestro Redentor. La frase y la hará degollar en su presencia habla del hecho de que los romanos y aquellos judíos nefarios que habían convencido a Roma para crucificar al Señor, ellos crucificaron a su Mesías ante el rostro de Jehová. ¿Entendieron eso? Crucificaron al Señor de la gloria delante del rostro de Dios. Así de perversa es la religión. No fue Roma realmente, sino un sacerdocio apartado de Dios, que ya no caminaba de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios, y no quisieron aceptar a este humilde carpintero de Galilea como su Mesías y su Salvador. Querían a un rey que pudiera entrar en un caballo blanco, que entrara hasta Jerusalén y que derrocara el yugo del imperialismo de Roma, pero lo que no pudieron entender era que antes de poder tener a un rey se necesitaba tener al Salvador. Antes de que uno pueda tener al rey necesitamos al Salvador. Él no puede ser su rey hasta que sea su Señor, hasta que sea su Salvador y su libertador. Cuando usted tenga eso, entonces tendrá a su rey. El verso 4 declara que cuando se derramara la sangre, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión 7 veces. Y ustedes ya deben saber esto. El 7 es el número de Dios. Antes de darles el significado, el 6 es el número del hombre. El 6 nos habla de imperfección. El 6 nos habla de inmundicia. ¿Cuál es el número del anticristo? 666. El 6 nos habla de el hombre y de la imperfección del hombre. Pero el 7 es el número de Dios de justicia. Significa totalmente completo. En una completa iluminación, y alguien tiene que dar grito de júbilo por esto. Significa perfecto. Nos habla de la perfección. ¡Oh, aleluya! Esto es lo hermoso de todo. El 6, el hombre. Llegamos a la cruz por fe. Al 1. Y a menos que hayan cambiado las matemáticas, la última vez que yo revisé, 6 más 1 es 7. Así que el 6, el hombre, y venimos al único altar, la cruz.
Somos imperfectos, llenos de pecado y caemos espiritualmente hablando a los pies del único Redentor, y el 6 se une al 1. ¡Oh, aleluya! Y ahora somos santos y somos justos. ¡Aleluya! Por favor, hermanos, alaben a Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, me tengo que apresurar! Músicos salmistas. Esto nos habla de la redención perfecta. Él era un sacrificio perfecto, y porque Él era un sacrificio perfecto, tenemos una redención perfecta. El verso 5 nos dice, y hará quemar la vaca completamente. Significa que Cristo dio su todo por nosotros. Nada quedó sin hacerse. Él entregó todo, solo por usted. Ahora, usted tiene que entender esto, y tiene que ver esto todos los días. Sí, su sacrificio fue un sacrificio general para todo aquel que quiera. Jamás debemos olvidar eso, pero tampoco debemos olvidar esto, que fue por usted, en singular. Fue su cruz, fue su salvación, es su redención, es su gracia, es su misericordia. Todo lo que Él hizo, lo hizo por usted. Y la realidad de esa verdad es que en 2000 años de la historia registrada, si solamente uno en este edificio, solamente una persona fuera la única persona conocida en todo ese tiempo de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, Él aún hubiera venido y aún hubiera muerto en la cruz del Calvario. Ese es el amor y la misericordia y gracia de Dios. El verso 6 nos habla de la madera de cedro. Eso tipifica y es sentido figurado de la cruz de Cristo. Y yo me irrito tanto con... Lo hacen en el programa de mamá, ya sea por llamado o por correo electrónico. Levanta el teléfono y dice, sí, está en SBN, Francis de Amigos, ¿tiene usted una pregunta o un comentario? Bueno, sí, miren, yo he sido salvo y lleno del Espíritu Santo 49 años. Y bueno, cada vez que los habla a ustedes a hablar, todo lo que hablan es acerca de la cruz. Ahora, ¿por qué hablan acerca de un madero? Vaya. Miren, una persona llamó y estas son sus palabras. Él era más anciano que yo, así que yo fui muy cortés. Le dije, señor, usted suena como si fuera un hombre de edad avanzada. ¿Tengo razón? Sí. Le dije, bueno, permíteme hacerle una pregunta. ¿Qué viene a la mente? Estas fueron mis palabras exactas. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando yo le digo a usted Pearl Harbor? El 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses... Dije, muy bien. ¿Qué le viene a la mente cuando yo le digo esta palabra, Gettysburg? Me dijo él, la batalla de guerra civil en Gettysburg, Pensilvania. Sí, muy bien. La última. Le dije yo, ahora, ¿qué viene a la mente cada vez que usted escucha que una palabra dice el 9/11? Me dijo, bueno, ese fue el día en el que aquellos aviones de las aerolíneas American se estrellaron contra los edificios, y aquel avión que se estrelló en Pensilvania, aquel que se estrelló contra el Pentágono. Yo le dije, sí, lo entiende, pero entonces, ¿por qué es que cuando un cristiano utiliza la palabra cruz, otro cristiano dice, ¿está hablando usted acerca de un madero? Si lo primero que le viene a la mente es un madero, usted jamás ha ido a la cruz. Cedro, tipo de la cruz. Hisopo, tipificando la humanidad de Cristo. El hisopo eran arbustos que crecían al lado del río. Nos hablaba de la humanidad de Cristo. La escarlata representaba la sangre derramada del Señor. Sin el derramamiento de sangre inocente no puede haber remisión por el pecado. El verso 9 nos habla de las cenizas de la vaca. Eran usadas en un ritual llamado el agua de separación. Esa era la limpieza ceremonial de los que habían sido inmundos y querían separarse a sí mismos de la inmundicia. Entonces tenían que hacer una ceremonia. Pero el día de hoy no hay más ceremonias. Que alguien tenga que
hacer. Oh, hermanos, tenemos que alabar a Dios, porque ahora tenemos una limpieza completa de pecados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y mientras que nuestra fe está en lo que Cristo hizo y nuestra fe está en su victoria, entonces no tenemos que preocuparnos de ser inmundos, porque somos justificados y santificados y somos hijos de Dios, y su victoria es mi victoria. Yo no tengo que levantarme todos los días y decir, bueno, tengo que ir a lavar mis ropas. No, eso no nos habla de perfección. Todos levantamos el polvo y el polvo cae sobre nosotros. Pero así como cuando uno se da una ducha y la mugre se cae, y en el momento que uno dice, Señor, yo pequé, perdóname, todo es lavado. Todo es lavado y se va por el drenaje. ¡Aleluya! Es una limpieza completa de pecado y una separación de lo que es maldito, y después entramos a lo que es bendecido. Éramos malditos y ahora somos bendecidos. Antes éramos maldecidos, pero ahora somos bendecidos, y todo por causa de que nuestra fe está en lo que Jesucristo hizo en el Calvario hace 2000 años. Por lo tanto, yo humildemente les someto a ustedes como mi audiencia, y humildemente les someto a todos ustedes viendo y escuchando. ¿Por qué no puede ser la cruz el mensaje? Ese es el único mensaje que salvará al pecador y que santificará al creyente. Eso es todo. No hay ningún otro mensaje para la justificación y no hay ningún otro mensaje para la santificación. Todo está en la cruz, la cruz, la cruz. Y por lo tanto, hasta que esa trompeta suene, la cadena SBN. Me gusta lo que escuché el otro día. Alguien dijeron, no podían pensar en SBN y decían, bueno, ¿cómo la cadena de la cruz? Y ahora no era negativo, era algo positivo, simplemente se le quedó en blanco la mente. Él dijo, la cadena de la cruz. Yo le dije, a mí me gusta eso, a mí me gusta eso. La cadena SBN, apodada, también conocida como la cadena de la cruz. ¡Aleluya! Vamos a predicar la cruz, vamos a enseñar de la cruz, vamos a testificar de la cruz, vamos a cantar de la cruz. ¡Aleluya! En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y cada uno de nosotros debimos estar en esa cruenta cruz. Pero Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Presenté este mensaje con esta única razón. Quiero que me escuchen. Ustedes que están viendo. Ustedes que están viendo y escuchando. Ya sea por la televisión SBN, por la radio de SBN, por la internet, por la transmisión en vivo por Facebook. Mañana y el martes vamos a venir ante ustedes. Y voy a tratar de resumir todo tan simplemente como pueda. Todo lo que les pedimos es que nos ayuden a llevar el mensaje más grande de todo el mundo. Llevárselo a un mundo que está en tinieblas y que está atado. Ayúdenos a llevar lo que la ley de la vaca alazana representa, el Calvario que representa nuestra victoria. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor, el día de hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanten sus manos un momento y comiencen a adorarlo. Comiencen a adorarlo este día. Santo Roboquía la Rabashandabae. Oh, te amamos, Cristo. Gracias por el Calvario. Gracias por la cruz. Gracias por la sangre que fue derramada. Gracias porque tú lo hiciste todo por mí. Aleluya, Señor, te amamos. Comiencen a adorar. Levanten las manos todos aquí. Permítanme escuchar sus voces.
Debemos comenzar a alabar y comenzar a agradecerle. Comiencen a agradecerle por el Calvario, agradezcanle por la sangre, agradezcanle por su sacrificio, agradezcanle por la resurrección, agradezcanle porque Él va a regresar pronto y muy pronto. Aleluya, Señor, te amamos. Te amamos el día de hoy. Hay una estrofa en este himno que acabo de leerles al principio del mensaje. Años mi alma en vanidad vivió. ¿Saben cuál es la exhibición más grande de vanidad y orgullo? La religión. La religión. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Pero ahora ya saben. Ahora ya saben. Y una vez que uno ha llegado, uno puede cantar el coro: mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. ¿Hay alguien aquí el día de hoy que necesita libertad? Que necesita esa libertad espiritual, ser libertado espiritualmente. Hay ataduras, hay cosas que están entre usted y el Señor, cosas que no están bien. Mientras ellos cantan, y no voy a detenerlos aquí, no voy a retrasar más el punto. O hay alguien que lo necesita o no. Pero yo quiero que ellos canten lo que sientan de parte de Dios cantar, y si Dios está tratando con su corazón, este es el momento para experimentar esa misericordia y esa gracia. Cantemos.